Cuando te dicen que el turno de la noche es tranquilo, pero terminas en un corte de personal a la manera del narco, sin liquidación ni previo aviso. San Luis, Río Colorado, otrora una ciudad tranquila, se ha convertido en un campo de batalla. En un macabro suceso, 7 cuerpos se han encontrado sin vida en la Colonia México, un vecindario que en los últimos tiempos ha vivido el miedo en cada rincón. Fue testigo de una serie de detonaciones que sembraron pavor entre los residentes. Los vecinos temerosos apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que las sirenas de la patrulla de seguridad se desataran en las calles. En cuestión de minutos, el horror se materializó. 7 cuerpos sin vida fueron hallados en la intersección de las calles 48 y Quintana Roo, dejando una marca indeleble de violencia en la comunidad. ¿Quién ordenó esta ejecución? ¿Qué grupo criminal está detrás de esta ola de violencia? Y lo más importante, ¿qué significa esto para el futuro de la ciudad? ¿Lograrán las autoridades esclarecer el crimen de San Luis Río Colorado? ¿O se sumergirá aún más en el caos? En este vídeo, desentrañamos los eventos detrás de este asesinato y exploramos las conexiones con la creciente ola de violencia en Sonora. Únete a nosotros mientras develamos este caso y mostramos los oscuros secretos que acechan en las sombras de San Luis Río Colorado. Y acompáñanos a ver este impactante vídeo y descubre la verdad detrás de esta tragedia. Comencemos. San Luis Río Colorado, un municipio fronterizo de Sonora, vivía una noche en silencio igual que muchas otras, cuando la violencia irrumpió en las calles sin previo aviso. La Colonia México, una zona marcada por la pobreza y la desesperanza, se convirtió en el escenario de un crimen que alteró para siempre la paz de la comunidad. Eran poco más de las 8 de la noche cuando los vecinos escucharon las primeras detonaciones. Los ecos de las balas se colaron en cada rincón de la colonia, sembrando el pavor. Nadie sabía exactamente qué había sucedido, pero poco después la noticia comenzó a correr. 7 hombres habían caído sin vida, ejecutados a sangre fría. Unos minutos después, la policía y los primeros elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar del crimen. Las víctimas, todas hombres de entre 35 y 40 años, fueron encontradas en una esquina desolada, en la intersección de la calle 48 y Quintana Roo. No había identificación alguna sobre sus cuerpos, y las primeras investigaciones no arrojaron información que pudiera dar pistas sobre sus identidades. Nadie en la colonia parecía conocerlos. Sin embargo, la gente sabía algo que aún no se confirmaba. El crimen estaba relacionado con los cárteles que se disputan el territorio en Sonora. El detective Francisco Pancho Morales era un hombre curtido por los años en la policía estatal. Había visto demasiado para sorprenderse, pero algo en este caso lo perturbaba profundamente. En los últimos meses, los asesinatos en San Luis Río Colorado se habían vuelto más frecuentes y más violentos, pero el múltiple homicidio de aquella noche parecía tener una complejidad distinta. Los 7 cuerpos, alineados y disparados con una precisión macabra, hablaban de un mensaje claro. Los cárteles estaban reafirmando su control en la zona. Sin embargo, Francisco no estaba dispuesto a permitir que el crimen quedara impune, aunque la corrupción en su propio departamento amenazara con detener la investigación antes de que llegara a cualquier parte. Las primeras horas de investigación fueron un caos. La Guardia Nacional, la Sedena y la Policía Estatal llegaron al lugar del crimen, pero cada uno parecía tener una agenda diferente. La descoordinación era evidente. Francisco sabía que había algo extraño en todo esto, algo más allá de lo que sus ojos veían. Mientras los forenses y peritos comenzaban a procesar la escena, el detective se adentró en las calles, buscando respuestas que no venían en los reportes oficiales. ¿Por qué estos hombres fueron asesinados de manera tan brutal? ¿Quiénes eran? Y sobre todo, ¿quién estaba detrás de todo esto? El ambiente en San Luis Río Colorado estaba cargado de tensión. Los residentes del municipio vivían con el miedo constante de que el próximo tiroteo podría ser el suyo. El tráfico de drogas y las disputas entre los cárteles de narcotráfico como los Salazar, la Malliza, los Beltrán Leiva y los Chapitos habían convertido a la ciudad en un auténtico campo de batalla. En cada esquina se respiraba el temor a represalias, y las autoridades locales no eran ajenas a esta realidad. La corrupción dentro de la policía estatal había creado una telaraña de complicaciones, lo que hacía aún más difícil llevar a cabo investigaciones imparciales. ¿Qué opinan de la relación entre las disputas entre cárteles y la creciente corrupción dentro de la policía estatal? ¿Es posible confiar en las autoridades para resolver este tipo de problemas? Déjame tus comentarios. Los informes iniciales indicaron que los 7 hombres habían sido asesinados con rifles de asalto,
y sus cuerpos presentaban múltiples impactos de bala. Según las primeras hipótesis, se trataba de una ejecución típica de los cárteles, pero Francisco no podía aceptar esta conclusión tan rápidamente. Algo no encajaba. En su experiencia, las víctimas no eran simplemente objetivos al azar. Debían haber tenido algún tipo de vínculo con los criminales locales, pero ¿quiénes eran esos hombres? ¿Qué conexiones tenían con los cárteles? Las preguntas se multiplicaban sin respuestas claras. La familia de las víctimas comenzaron a aparecer en la escena, sus rostros llenos de dolor y desesperación. Nadie sabía quiénes eran esos hombres, pero todos se preocupaban por la posibilidad de que los asesinos pudieran estar cerca, acechando. Las mujeres, las madres y los hijos lloraban en silencio, sin atreverse a hablar, sin poder entender lo que había sucedido. En San Luis, nadie estaba a salvo. Mientras Francisco continuaba con su investigación, un nuevo obstáculo se presentó: las narcomantas. Ese mismo día, aparecieron en varios puntos de la ciudad mensajes amenazantes que señalaban a los policías y a los funcionarios públicos como traidores. «Nosotros controlamos las calles. Ustedes solo son sus títeres», decía uno de los letreros. Otro acusaba a un comandante de la policía estatal de colaborar con los Salazar, un grupo criminal conocido por su estrecha relación con el cártel de Sinaloa. Francisco sentía que la sombra de la corrupción se cernía sobre su trabajo. ¿Sería posible que las fuerzas de seguridad estuvieran protegidas por los mismos cárteles que él trataba de desmantelar? ¿Qué creen ustedes? La investigación dio un giro cuando los forenses revelaron algo que complicó aún más el caso. Los cuerpos de las víctimas no solo presentaban múltiples impactos de bala, sino que también mostraban signos de tortura. Francisco sabía que este tipo de crímenes no eran comunes entre los cárteles de la zona. Había algo personal en estos asesinatos. Quizás los hombres muertos no solo eran simples narcotraficantes o peones en una guerra por el control de las rutas de la droga. Tal vez eran piezas clave en algo mucho más grande. A medida que la investigación avanzaba, Francisco comenzó a recibir amenazas directas, llamadas anónimas, mensajes de texto y hasta cartas de los mismos cárteles. «Deja de investigar o tú serás el siguiente», decían. Los sicarios sabían perfectamente cómo manipular a las autoridades, cómo sembrar el miedo entre aquellos que se atrevían a enfrentarlos. Pero el detective no iba a ceder. Su vida ya estaba marcada por la violencia, y a esas alturas, el miedo era un compañero constante. Sin embargo, su sentido de la justicia lo impulsaba a seguir adelante. Las conexiones entre los asesinatos y los cárteles de narcotráfico se volvieron más evidentes con el tiempo. Francisco descubrió que las víctimas tenían vínculos con la Malliza, una célula del cártel de Sinaloa que operaba en la región, y que la disputa por las rutas del narcotráfico había cobrado vidas. Sin embargo, a medida que profundizaba en el caso, se dio cuenta de que los hilos del crimen no solo estaban atados a los cárteles, sino también a las autoridades locales. El comandante señalado en las narcomantas resultó ser un alto oficial que había colaborado con los Salazar, facilitando la operación de sus actividades en el municipio. La corrupción dentro de la policía estatal y la Guardia Nacional estaba más arraigada de lo que él pensaba. En su desesperación, Francisco decidió confrontar al comandante corrupto, un hombre de apellido Ortega, que había estado en el centro de las investigaciones de corrupción en San Luis, Río Colorado. En una conversación tensa en un oscuro pasillo del cuartel de la policía, Ortega admitió que su lealtad ya no estaba con el Estado, sino con el cártel de Sinaloa. «Si quieres sobrevivir en este negocio, Francisco, deberías hacer lo mismo», le dijo con una sonrisa amarga. Francisco lo miró fijamente, sabiendo que en ese momento se encontraba al borde de un precipicio. No podía ceder ante la corrupción, pero también sabía que esa decisión lo pondría en la mira de los cárteles. La guerra en San Luis, Río Colorado, no era solo una batalla entre criminales, sino también una lucha por el control del poder, tanto en las calles como dentro de las instituciones que debían proteger al pueblo. Francisco, atrapado entre las amenazas de los cárteles y la corrupción que lo rodeaba, sabía que el camino hacia la justicia era incierto. Sin embargo, su determinación de descubrir la verdad lo mantenían en pie a pesar del riesgo que representaba. En San Luis, Río Colorado, la violencia y el crimen seguían marcando el destino de todos, pero Francisco Morales no iba a rendirse. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que la violencia en tu ciudad no es solo resultado de los cárteles, sino también de una lucha interna por el control entre los mismos poderes que deberían protegerte? Una pregunta un poco difícil de responder, pero quiero leer sus opiniones. Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora abrió inmediatamente una investigación, pero en los primeros días
no se logró avanzar mucho. Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense SEMEFO, pero las identidades de las víctimas permanecerían en el misterio. Las pruebas recogidas en la escena del crimen, aunque indicaban que los hombres muertos pertenecían a un grupo rival de narcotraficantes, no bastaban para arrojar luz sobre los responsables. La falta de testigos, la poca información y la desconfianza generalizada en las autoridades dificultaban la investigación, como si la misma comunidad, atrapada entre el miedo y la indiferencia, estuviera protegiendo a los culpables. Nadie se atrevió a hablar, y a aquellos que lo intentaron, pronto se desvanecieron entre las sombras, temerosos de las represalias. En San Luis, Río Colorado, los cárteles se disputaban el dominio de las rutas del narcotráfico. Se enfrentaban en una guerra silenciosa pero mortal, por el control de las rutas que conectan México con Estados Unidos. La ciudad, por su cercanía a la frontera, se había convertido en un terreno de batalla en el que el poder se medía en sangre. La investigación de Francisco se encontraba en un punto muerto. Nadie en la colonia México quería hablar, y los informes de la policía local eran escasos y poco confiables. A medida que la violencia aumentaba, la desconfianza en las autoridades locales se hacía más profunda. La corrupción que se había infiltrado en la policía estatal creaba un círculo vicioso, donde la información no fluía y las investigaciones quedaban atrapadas en un laberinto de intereses personales. Francisco sabía que enfrentaba una montaña de obstáculos, pero su determinación lo mantenía en pie. Él no estaba dispuesto a rendirse ante la impunidad. La situación en San Luis, Río Colorado, se deterioraba cada vez más. En enero de 2025, la ciudad había registrado más de 40 homicidios, convirtiéndose en el municipio más violento del estado. Las calles eran el escenario de balaceras casi a diario, y las familias vivían en constante temor. En un lugar como este, el ruido de los disparos era casi tan común como el canto de los pájaros al amanecer. Los enfrentamientos entre grupos criminales se extendían por todo el municipio. Los Salazar, un cártel conocido por su estrecha relación con el cártel de Sinaloa, luchaban con otras células como la Malliza, que buscaban ganar terreno en la región. A lo lejos, los Beltrán Leiva y los Chapitos observaban con cautela, sabiendo que cualquier movimiento podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. San Luis, en su caos, se había convertido en un campo de batalla donde las reglas eran pocas y las consecuencias letales. La lucha por el control de las rutas de drogas era más intensa que nunca, y la violencia no mostraba signos de disminuir. Los ciudadanos se encontraban atrapados entre las amenazas de los cárteles y la impotencia de las autoridades. ¿Cómo podían enfrentar la violencia cuando los mismos que debían protegerlos estaban comprometidos o aterrados de enfrentar la verdad? ¿Qué harían ustedes? Mientras tanto, Francisco, acorralado por la corrupción que se respiraba en las instituciones, seguía investigando. Los hilos del crimen parecían extenderse más allá de lo imaginable, y cada pista que encontraba lo acercaba a una red de complicidades que involucraba a altos funcionarios y agentes corruptos. La policía, a menudo más interesada en proteger a los cárteles que en hacer justicia, se había convertido en un obstáculo más en la lucha por resolver el caso. A medida que los días pasaban, y debido a las amenazas que Francisco recibió por medio de las narcomantas que aparecieron por toda la ciudad donde lo señalaban a él y a otros miembros de las autoridades locales como traidores, que interferían con los intereses de los grupos criminales, el miedo se apoderó de él, pero también lo impulsó a seguir adelante. Sabía que si no actuaba, más vidas se perderían y la ciudad caería más profundamente en el abismo de la violencia. El múltiple homicidio de la colonia México no fue solo un crimen más, fue un reflejo de la lucha constante por el poder en San Luis, Río Colorado. Una guerra entre los cárteles que no solo se libraba en las calles, sino también en los pasillos de las instituciones que deberían garantizar la seguridad de la población. La verdad, oculta entre las sombras de la corrupción y el miedo, parecía estar más lejana que nunca. Sin embargo, Francisco Morales no estaba dispuesto a rendirse. En un lugar como este, donde la justicia parecía un sueño distante, él seguiría luchando por desenmarañar la telaraña de mentiras que había consumido su ciudad. Por otro lado, en San Luis, Río Colorado, la noche caía con un peso denso, como si la misma ciudad estuviera presagiando lo que sucedería. Las calles, usualmente tranquilas a esa hora, se sentían más vacías que de costumbre. La gente caminaba apresurada, con la mirada fija en el suelo, sin atreverse a cruzarse con los ojos de sus vecinos. El temor era tangible, una presencia que se había infiltrado en cada rincón de la ciudad desde que las luchas internas entre los cárteles habían escalado a niveles insostenibles. Los enfrentamientos entre los Salazar,
La Malliza y los Chapitos, por el control de las rutas de narcotráfico, habían dejado un rastro de muerte y destrucción. Pero lo que ocurría dentro de las instituciones de la ciudad era aún más aterrador. Las primeras señales de lo que estaba por venir llegaron en forma de narcomantas. Esas aterradoras banderas negras que los cárteles solían colgar en lugares públicos como advertencia o declaración de guerra. Esa noche, varias mantas fueron encontradas en puntos estratégicos de San Luis, Río Colorado. Pero esta vez el mensaje era diferente. No eran solo amenazas a los rivales, sino acusaciones directas a la policía local, a las autoridades que se suponía debían proteger a la población. Policías al servicio de los Salazar, decía una de las mantas, con letras rojas como si la sangre misma hubiera sido utilizada para escribirlo. El comandante Ortega es parte del problema. Está permitiendo que el crimen prospere. Todos lo saben. Esas palabras eran claras y directas. Un llamado a todos los habitantes a entender que la policía, la misma que debía mantener el orden, estaba corrompida hasta sus entrañas. La desconfianza que ya se había comenzado a gestar en la ciudad creció como un fuego que arrasaba todo a su paso. Los rumores de complicidad entre ciertos agentes de la policía y los cárteles nunca habían sido más fuertes. Los oficiales que en el pasado eran vistos como defensores de la ley, ahora eran considerados traidores. Y los ciudadanos atrapados entre los criminales y la corrupción de su propio gobierno se sentían más vulnerables que nunca. Nadie sabía en quién confiar. En cada patrulla que pasaba por la calle, los miraban con recelo, como si la misma policía fuera ahora una extensión del enemigo. Francisco Pancho Morales sabía que las cosas se estaban poniendo aún más complicadas. Había trabajado toda su vida en San Luis, Río Colorado, y si bien siempre supo que la corrupción era un enemigo difícil de erradicar, nunca pensó que llegaría a tal extremo. Había visto de todo en su carrera, desde tiroteos entre cárteles hasta operativos fallidos, pero esta situación era diferente. Las narcomantas apuntando a los policías, acusando a altos mandos de colaborar con los Salazar, los hacían sentir como si estuvieran luchando en un frente perdido. No podía confiar ni en sus compañeros, ni siquiera en algunos de los mandos que a veces parecían más interesados en proteger los intereses de los criminales que en hacer cumplir la ley. La situación se volvió aún más tensa cuando apenas unas horas después de que las mantas fueron encontradas, las autoridades locales anunciaron un importante hallazgo: 1.150 kilogramos de metanfetamina, escondidos en un camión de carga. El cargamento, que había sido detectado durante una inspección de rutina en un punto de control cerca de la frontera, tenía un valor estimado de 344 millones de pesos. La droga estaba perfectamente oculta, pero el ojo entrenado de los agentes de la Guardia Nacional había notado las inconsistencias en la carga. Fue un golpe tremendo para los cárteles, pero también una muestra de las tensiones internas que existían dentro de las organizaciones criminales. Este no era solo un aseguramiento de droga, era un indicio claro de que el control del tráfico de metanfetaminas estaba siendo disputado ferozmente. Los Salazar, el cártel al que las mantas acusaban de tener la protección de ciertos miembros de la policía, no se quedaron callados. A la mañana siguiente, una nueva manta apareció cerca de la estación de policía local. La droga confiscada solo es una parte de nuestro negocio, no se preocupen, vendrán más cargamentos y el comandante Ortega seguirá protegiéndonos. Ustedes se creen muy listos, pero nosotros estamos por encima de ustedes. El mensaje no solo era una amenaza directa, sino también un recordatorio de quién tenía el control en la ciudad. La policía, que debía ser la primera línea de defensa contra el crimen, estaba siendo utilizada como una herramienta en el juego de poder de los cárteles. La noticia del aseguramiento de la metanfetamina resonó en toda la región. Mientras el gobierno celebraba el golpe contra los narcotraficantes, la realidad en San Luis, Río Colorado era mucho más compleja. La corrupción dentro de las fuerzas de seguridad significaba que los cárteles no solo podían operar de manera impune, sino que podían contar con la protección de aquellos que debían perseguirlos. ¿Cómo podían las autoridades enfrentar un crimen tan arraigado cuando los mismos oficiales de la ley estaban siendo manipulados por los criminales? Para muchos, el aseguramiento de la metanfetamina no fue una victoria, sino una prueba de que el sistema estaba roto desde adentro. Francisco, atrapado en este mar de contradicciones y peligros, no sabía si podía confiar en nadie. Las fuerzas de seguridad que debían haber trabajado juntas para desmantelar el narcotráfico estaban divididas, infectadas por la misma plaga de corrupción que había debilitado la moral de la ciudadanía. A medida que se acercaba el fondo de la investigación, Francisco comenzaba a dudar de la posibilidad de obtener justicia. Si el comandante Ortega realmente estaba involucrado, ¿cómo podría alguien enfrentarse a la maquinaria del crimen y la corrupción?
¿Y qué podría hacer él solo, si el sistema entero parecía estar bajo el control de aquellos a quienes debía detener? ¿Cómo Francisco combatiría esta corrupción? Les dejo a su imaginación esas respuestas, pero me gustaría leerlas en los comentarios. Por su parte, la desconfianza en la policía se convirtió en un cáncer que se extendió rápidamente por toda la ciudad. Los ciudadanos ya no sabían a quién acudir en busca de ayuda, y la violencia aumentaba, alimentada tanto por los cárteles como por el vacío de poder en las instituciones. La gente se veía obligada a elegir entre los criminales que controlaban las calles, o los oficiales corruptos que servían a esos mismos criminales. En medio de este caos, Francisco se encontraba en una encrucijada: luchar por la justicia y enfrentarse a la sombra de la corrupción, o rendirse y permitir que San Luis Río Colorado cayera aún más en las garras de la violencia y el crimen organizado. Mientras tanto, el tráfico de metanfetamina seguía su curso. Los cárteles, aunque debilitados por el aseguramiento, seguían luchando entre sí por el control de la ciudad y las rutas que conectaban México con Estados Unidos. La guerra por el control del negocio de las drogas junto con la corrupción dentro de la policía mantenía a la ciudad atrapada en un ciclo interminable de violencia. Y en el centro de todo esto, Francisco Morales, un hombre de principios y moral, sabía que la única manera de romper ese ciclo era destapar la verdad, aunque fuera peligrosa para él y para todos los que lo rodeaban. Como todos saben, la frontera entre México y Estados Unidos había sido siempre un lugar de tránsito, pero en los últimos años se había convertido en un campo de batalla. San Luis Río Colorado, una pequeña ciudad de Sonora, se encontraba justo en el centro de este caos. Su ubicación estratégica como punto clave para el contrabando de drogas lo había convertido en el epicentro de una guerra sin cuartel entre los grupos criminales más poderosos de la región. Las batallas por el dominio de la ciudad no solo ocurrían en los terrenos más remotos del desierto o en los puntos de cruce clandestinos, sino también en las mismas calles de la ciudad. Durante el día, San Luis Río Colorado parecía ser una ciudad normal, pero por la noche las calles se llenaban de tensión. El sonido de las balas y las explosiones se habían convertido en una parte casi habitual de la vida. Las familias vivían bajo el constante miedo de que en cualquier momento las disputas entre los cárteles llegarían a sus puertas. Los grupos criminales no solo luchaban por el control de las rutas, sino también por la influencia dentro de la ciudad misma. Las autoridades locales, atrapadas entre la corrupción y el miedo, no podían hacer mucho para frenar la creciente violencia. La ubicación de San Luis Río Colorado, justo en la frontera, lo convertía en un corredor vital para el narcotráfico. El flujo constante de drogas, desde metanfetamina hasta cocaína, pasaba por la ciudad hacia Estados Unidos, un mercado sediento de sustancias ilícitas. Cada uno de los cárteles quería controlar este paso vital, ya que el control de las rutas significaba una fuente inagotable de dinero y poder. Los enfrentamientos entre los Salazar, los Chapitos, la Malliza y los Beltrán Leiva se libraban no solo en las calles, sino también en las instituciones políticas, económicas y sociales de la ciudad. Los cárteles necesitaban aliados dentro de la política, en el gobierno local e incluso en las autoridades federales para asegurar que sus operaciones siguieran siendo rentables y seguras. Sin embargo, el clima de desconfianza alcanzó su punto máximo cuando varios agentes de la policía fueron arrestados por su presunta complicidad con los Salazar. Algunos de ellos, miembros de la Unidad Especial de Narcóticos, fueron encontrados con grandes cantidades de dinero en efectivo y armas no registradas. El comandante Ortega, el hombre señalado en las mantas, fue llamado a declarar pero nunca apareció. La sensación de que las autoridades no solo estaban impotentes ante los cárteles, sino que eran parte del sistema corrupto que los alimentaba, se apoderó de la ciudad. La pregunta ya no era solo quién estaba luchando por el control de las rutas, sino qué tan infiltradas estaban las fuerzas de seguridad y el gobierno en este conflicto. Las tensiones llegaron a su punto de quiebre cuando, una mañana, los enfrentamientos abiertos comenzaron a ocurrir no solo entre los cárteles, sino también contra las autoridades. Las calles de San Luis Río Colorado se convirtieron en un campo de batalla. Sicarios de los Salazar, armados hasta los dientes, intentaron tomar el control de un puesto de la Guardia Nacional en un intento de garantizar la protección de un cargamento de droga que iba a ser transportado a través de la ciudad. Al mismo tiempo, los Chapitos, al enterarse de la operación, enviaron a sus propios hombres a atacar el convoy, mientras que los Beltrán Leiva, en un movimiento sorpresivo, se lanzaron contra ambos grupos, buscando aprovechar el caos para apoderarse de la mercancía.
El sonido de las armas resonó en la ciudad mientras las balas volaban entre los vehículos de la policía y las patrullas de los cárteles. Los civiles se refugiaron en sus hogares, aterrados por el conflicto que se desataba en sus puertas. Los edificios cercanos a los enfrentamientos fueron evacuados mientras el gobierno local trataba de contener la situación. Los oficiales de la Guardia Nacional, atrapados entre los cárteles y la falta de apoyo de sus propios mandos, lucharon para repeler el ataque. En medio del caos, Francisco Morales, el detective que había estado investigando la corrupción dentro de la policía, se encontraba en el epicentro de la batalla. Sabía que la ciudad ya no era suya, que todo lo que había trabajado por proteger había caído en las manos de las autoridades corruptas. Una cúspide de violencia llegó cuando los tres grupos criminales, en un movimiento sin precedentes, se enfrentaron en un único lugar, en el centro de la ciudad, donde los disparos se cruzaron y las explosiones destrozaron todo a su paso. En ese instante, San Luis Río Colorado dejó de ser solo un punto de tránsito para las drogas y se convirtió en una verdadera zona de guerra. La ciudad, su gente y sus instituciones estaban al borde del colapso, y la única pregunta que quedaba por responder era: ¿quién ganaría esta batalla por el poder, la sangre y el control de las rutas del narcotráfico? Aún no lo sabemos. En medio de este caos, Francisco Morales había seguido cada pista, cada rastro de sangre y dinero que lo llevó hasta la verdad. Los 7 hombres asesinados en San Luis Río Colorado no eran víctimas al azar, eran piezas clave en la guerra entre los Chapitos y la Malliza. Algunos habían sido sicarios traidores, otros informantes que sabían demasiado. La ejecución fue un mensaje, un ajuste de cuentas dentro del crimen. Pero cuando Francisco intentó llevar su informe a las autoridades, encontró un muro de silencio y complicidad. El comandante Ortega, señalado en Narcomantas por su relación con los Salazar, bloqueó cualquier intento de avanzar con la investigación. Los expedientes desaparecieron, los testigos clave fueron silenciados y las amenazas comenzaron a llegar a su puerta. La verdad estaba ahí, clara como el día, pero nadie quería escucharla. La corrupción dentro de la policía y el gobierno la enterró antes de que pudiera ver la luz. Esa noche, Francisco entendió que en San Luis Río Colorado la justicia no existía. Solo quedaban 2 caminos: callar y sobrevivir, o seguir luchando y morir en el intento. Mientras encendía un cigarro, supo que la guerra aún no había terminado. Y así hemos llegado al final. La violencia en el mundo del narcotráfico no da tregua, y el enfrentamiento entre los Chapitos y el grupo de élite de la Malliza es solo un ejemplo del crudo panorama que se vive en México. 7 abatidos en una madrugada de fuego, un conflicto que deja más preguntas que respuestas. Si te ha impactado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. También activa la campanita para mantenerte al tanto de este y otros eventos que marcan la historia de la violencia en México.